La cultura del cuerpo, el futuro de Prometeo y Durga. A partir de cierto momento, hace unos 1000 millones de años, la vida ensayó una estrategia que resultó ser un éxito para su continuidad. Esta estrategia consistió en hacer emerger lo que nosotros llamamos la diferenciación sexual, es decir, los machos y las hembras. La continuidad de la vida depende de que estos dos sexos se encuentren, contacten, y resulta que a partir de un momento la continuidad de la vida dependerá del contacto y de la comunicación. Y aquellos seres que contacten y se comuniquen bien, sobrevivirán a sus descendientes, y los que no se comuniquen bien, los que no contacten, que han sido muchos y muchos, que han sido la mayoría, esos no han dejado descendientes. La mayor part, aquells no han deixat descendents. Por eso digo que dado que la comunicación es tan necesaria, porque de ella depende la vida, la naturaleza ha hecho malabarismos para que los seres se comuniquen bien. En cuanto en la Tierra apareció el sexo o la diferenciación sexual, la Tierra se pobló de señales, de toda clase de señales. La Terra es va poblar de signes de tota mena. La primera relación es con la madre o con los padres, y es ahí donde se va construyendo en esa relación mamá-bebé todo lo que va a ser el núcleo de su ser humano, persona, para toda la vida. Incluso su ser ético y moral tal vez empieza en ese primer contacto, en esa primera acomodación y relación de un cuerpo con el otro cuerpo. En ese primer momento de vínculo con la mamá, por un lado vamos conformando hasta el tono. Hay un diálogo de tono, ¿no? Mamá sostiene con más seguridad o menos seguridad, bebé se amolda. Si la mamá no sostiene con seguridad, algo le va a pasar al bebé, en algún lugar se va a autosostener. Y ahí hay historias hermosas a observar en distintas culturas. Mamás africanas que juegan mucho con el bebé, de todos modos. Mamás envuelven al bebé con fajas y lo llevan atrás en el aguayo. De todos modos tiene contacto con la mamá hasta el año, más o menos. O mamás que lo llevan mucho enfrente, o mamás que lo tienen en la cuna. Y una vez al día, o dos, o tres, tienen esa relación de contacto. El tacto es la referencia. La referencia es el tacto. Fíjate que cuando naces, cuando eres un recién nacido, no tienes conciencia de tu propio cuerpo. Eres una extensión de tu madre, no hay diferenciación, formas un todo con el adulto de referencia, sea la madre o el padre, que normalmente es la madre. Y es a los 2 o 3 meses cuando se inicia esta separación, ese momento en el que el recién nacido empieza a descubrir, ostras, ¿qué es esto? ¿Es mi mano? Existe todo un proceso que en psicomotricidad conocemos como descentramiento, que es la separación del cuerpo de la madre. Que es la separación del cos de la madre. Nosotros somos mamíferos y hem après y veiem dels mamíferos. Nosotros somos mamíferos y hemos constatado y vemos que los mamíferos, en cuanto paren, en cuanto tienen una camada, lo primero que hace la hembra es empezar a lamer y a lamer. Lame a todos los cachorros, los lame ahora a uno y después otro, ahora a uno y después al otro.
Aquellos a los que no les lame, mueren. Incluso les lame sus partes, les lame el sexo, el culito, etc., porque son zonas fundamentales para que después el animal pueda desarrollar bien sus funciones metabólicas, pueda digerir bien, comer bien, etc. Todas esas cosas. Desenvolupar després bé les seves funcions metabòliques, pugui pair bé, menjar bé, etc., tot aquest seguit de coses. Fijaos que en el mundo animal, sobre todo los rituales de conocimiento, de acercamiento, acaban en un contacto en el que das información de cómo estás por dentro. Es un acercamiento en el que está presente el afecto, el intelecto, y es un te reconozco, te siento y te toco. Y tú al mismo tiempo que te toco también recibirás información mía de mi tono muscular, de mi temperatura, etc. Toco, doncs també rebràs informació meva, el meu to muscular, la meva temperatura, etc. Desde que dejamos de ser niños parece como si el contacto físico fuese un tabú, algo extraño. Nos resulta raro, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Y además, en realidad, somos niños toda la vida, siempre llevamos dentro a ese niño. Es decir, ¿por qué hemos de cortar este contacto físico tan bonito y tan beneficioso? Además, tan necesario. Actualmente sabemos que cuando nos tocamos acariciándonos, en el cuerpo se dispara la producción de unas sustancias que son las endorfinas. Unas sustancias químicas que son sustancias relajantes, sustancias que pertenecen a la clase de los opiáceos y que dejan al individuo tranquilo, le dejan bien. Y el contacto cariñoso, el abrazo, yo siempre digo que cada persona necesita al cabo del día haber dado media docena, 4, 5, 6 abrazos. Nadie puede irse a dormir sin dar algunos abrazos, y esto debería hacerlo todo el mundo. Yo, que lo digo mucho y lo he dicho muchas veces por la radio, me encuentro con gente en la calle e incluso en el metro que me dicen, yo hago lo que dice, y hasta alguna persona me ha preguntado, ¿puedo abrazarle? Y entonces yo encantado he abrazado a esa persona. He abrazado a aquella persona y diuen, sí, nosotros lo necesitamos en todos los sentidos, estamos más relajados, estamos mejor. Si lo hacemos, retrasaremos el Alzheimer, retrasaremos las situaciones de deterioro mental al final de nuestra vida. Por lo tanto, el tacto es determinante en todos los ámbitos de la comunicación. En tots els àmbits de la comunicació. Los estudios que se hacen, por ejemplo, en Alfred de Tomatis, sobre los sonidos que recibe el feto en el vientre, está primeramente que los ritmos del cuerpo los recibes por la piel, antes de formarse el oído. Luego, al formarse el oído a los 4,5 meses de gestación, los comienza a oír, y los comienza a oír en una forma como si se tratara de una percusión. Luego oirá el corazón de la madre y su propio corazón, como si fuesen una batería de tambores. De manera que el ritmo humano es algo como muy biológico, es lo más cercano que tenemos. Yo pienso que la música es una de las artes que está más cercana al ser humano desde su nacimiento, porque si partimos de que la música de que el sonido es vibración y de que la vibración es movimiento, estamos cercanos al movimiento y a la vibración y al sonido desde antes de nacer. Estamos rodeados de movimiento y rodeados de sonidos. Es uno de los lenguajes artísticos que está realmente metido dentro del ser humano. Está en su forma elemental, en forma básica, a través de lo que somos como seres humanos en la respiración. Si pensamos en cómo eran nuestros antepasados que vivían en la sabana, a veces la vista puede medio adormecernos y entonces necesitas unos puntos que te vayan marcando. La sabana es fascinante. La sabana es fascinante. Para mí es una de las cosas, uno de los momentos más bonitos de mi vida. Cuando estuve en la sabana africana y pude ver
Aquí empezamos y entiendes muchas cosas sobre la evolución, las entiendes. Y entonces, en un momento determinado, un sonido, un pájaro que canta, un animal te marca y enseguida miras hacia un sitio. O sea, como si dijéramos, los sonidos te van despertando. És a dir, com si diguéssim que els sons et van despertant. Percepciones que no son percepciones globales, que son percepciones fragmentarias. Y en este sentido, con la visión, me parece que este mundo lo conozco, lo domino, no pasa nada. Perdiendo la visión, pierdes este dominio sobre el mundo. La vista és dominant amb nosaltres des de fa... La vista domina en nosotros desde hace unos 15 millones de años, algo así. Además, nosotros en la visión, por ejemplo, tenemos algunos programas que son absolutamente fascinantes. Nuestro programa de lectura e interpretación de las caras es una maravilla de programa. Probablemente sea, junto a nuestro programa lingüístico, el más complejo de nuestro cerebro desde el punto de vista comunicativo. Probablemente las primeras señales que circularon fueron aquellas a las que nosotros llamamos señales químicas, que todavía tienen mucha importancia para nosotros, como los olores. Nuestros antepasados hace unos 15 millones de años, antepasados primates, tenían un sentido del olfato dominante. Era el sentido principal. Para nosotros el principal sentido es el de la vista. Pero bueno, el olfato, una criatura muy pronto enseguida se pega a su madre y reconoce su olor. Y la madre reconoce el olor del recién nacido. Y el olor de los recién nacidos es un olor universal que gusta a todo el mundo. A nosotros la comunicación química no nos afecta només. A nosotros la comunicación química no nos afecta solo para decir ahora olemos, no. La comunicación química quizás sea la comunicación más importante que hay en nuestro organismo. Una persona enamorada está tan motivada y es tan capaz de dilucidar cualquier cosa, cualquier señal, porque está bajo los efectos de una sustancia maravillosa que en esos momentos está produciendo a chorro y que es la dopamina. Detrás de esto están estas sustancias químicas. Se habla continuamente de la testosterona en el caso de los hombres, de los estrógenos en el caso de las mujeres, etc. Todas son sustancias y por lo tanto quiere decir que la comunicación química funciona por dentro a toda máquina. Nuestra forma de existencia es corporal. Desde el momento de nuestra concepción, en la unión de dos cuerpos, espero que en el acto de más entrega y amor, a veces con más amor o menos amor, pero nos manifestamos y nuestra forma de existencia corporal desde la concepción hasta la muerte. O sea que no podemos dejar de manifestarnos con el cuerpo. Jamás podremos con la palabra expresar lo que sentimos, nos aproximamos a un decir, a eso que sentimos, pero la realidad de lo que sentimos y la realidad de lo que percibimos a través del arte o de lo que vivimos en emociones, lo podemos expresar de manera, yo creo, parcial con las palabras. Siempre tenemos que acompañarlo de otras cosas. La postura, el tono de voz, el ritmo, la cara, los movimientos, los gestos, el contexto, etcétera, 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 son todos los elementos que acompañan la comunicación verbal. Y hay muchos elementos de comunicación no verbal acompañando la comunicación verbal y eso no se puede separar. Hablar es un acto y hablar siempre es cambiar algo de la realidad. Y hablar no solo es hablar, sino que para cambiar algo de la realidad hay muchos elementos no verbales que entran en la situación. En esa parte de la comunicación, en esa parte no verbal es donde está realmente como la esencia, como la fuerza de lo que queremos decir. Una de las cosas que yo sostengo es que la actividad no verbal
es propiamente la actividad más inconsciente, más determinante de la conducta y comportamiento, más que lo verbal. La comunicación no verbal es la que permite la circulación de la información verbal. Se han intentado hacer estudios cuantitativos sobre qué proporciones presenta y siempre, todos los resultados, hay incluso una tesis doctoral sobre esto, todos los resultados indican siempre que como mínimo las 2/3 partes de la información que circula entre dos personas circula siempre por vía no verbal, pero hay estudios aún más contundentes que dicen que la proporción alcanza el 93%. La proporció la fan arribar fins al 93%. Estamos siempre manifestándonos, entonces podemos comunicar el cuerpo mismo con el cuerpo, emociones con el cuerpo, pero también ideas, también códigos. En la danza hindú, que se puede manifestar toda una simbología complejísima con el lenguaje de los ojos, del rostro, cabeza, posiciones de la columna y manos, que se llaman mudras, para contar relatos ancestrales de su pueblo. Una persona difícilmente puede emocionarse sin tener unas resonancias del cuerpo. Difícilmente podríamos pensar sin tener un continente. Difícilmente podría moverse sin efectos y sin todo lo que sería la parte neurológica, dominada en principio por la estructura intelectual. El lenguaje corporal también es un lenguaje. Y tal vez sea el más auténtico, dado que, por más que lo tengamos educado, según las normas sociales, según la educación que vamos recibiendo a lo largo de nuestra vida, y sobre todo la cultura, tanto la cultura como la educación y el lugar geográfico, tienen un papel muy importante en la configuración de este cuerpo adulto, de este cuerpo social. Si aprendemos a leer el cuerpo, si aprendemos a poder dialogar con él, estamos recuperando algo muy ancestral y muy auténtico de nosotros mismos. Recuperant quelcom molt ancestral i molt autèntic de nosaltres mateixos. Con la palabra podemos disfrazar, podemos sustituir muchas emociones. El cuerpo, de alguna manera, nos delata. Es delata de alguna manera, ¿no? Cuando una persona sonríe, la sonrisa también tiene decenas, por no decir 100 millones de años. No hace falta decir que las experiencias olfativas tienen muchos más, y ya no digamos las táctiles. Por lo tanto, estamos ante un tipo de comunicación que tiene muchos y muchos años, y que ya funcionaba antes que la conciencia se desarrollase tanto como ocurre en nuestro caso. Abans que es desenvolupés tant la consciència, com és el nostre cas. La educación occidental se ha caracterizado por ser visoauditiva, desarrollando más bien un modelo lógico, científico, verbal, lo que se llama educación visoauditiva. Solamente funcionan los ojos y los oídos. Y hay veces las manos para tomar una nota o lo que el profesor dice. Lo que hace la educación es separar el universo de la verbalización y de la concientización de todas las otras sensibilidades e inteligencia. Incluso se habla de que el hombre contemporáneo sufre de un analfabetismo visual, de un analfabetismo afectivo, es decir, que la educación no complementa completamente su proceso de desarrollo. La escuela tradicional existe todavía y lo llaman así educación física. Y lo otro era educación mental. Entonces ahí mismo se ve la fragmentación de que por un lado los movemos no importa cómo, es decir, es necesario que se muevan físicamente. Y lo otro, movemos la mente. Pero no había ningún espacio en el cual la mente y el cuerpo pudieran entrar en comunicación. Incluso actualmente lo que se llama técnicas del cuerpo, en el caso de la dramaturgia, de las artes escénicas, es la elaboración de las conexiones entre cuerpo y mente. Todo ejecutante de un instrumento tiene que hacer esas relaciones, todo bailarín tiene que hacer esas relaciones, todo actor tiene que hacer esa relación entre su cuerpo y su mente.
la educación puede ser tan castrante que el individuo puede conocer todo el código técnico, pero no tiene ninguna capacidad para expresarse. Aquí entra la filosofía, la ciencia, la religión. Para la religión la persona siempre ha sido la articulación de un cuerpo y un alma, que al fin y al cabo no es otra cosa que la articulación de la filosofía griega entre el cuerpo y la mente. Y el cuerpo es materia, el cuerpo se descompone, el cuerpo muere. Y el alma es pureza, el alma es inmortal. Y el alma, digámoslo así, es el elemento más interesante. El cuerpo es el gran ausente de la filosofía y en general de la reflexión. La pedagogía de la expresión. Lo que la pedagogía de la expresión nos ha aportado es precisamente concebir la persona global. Y concebir la persona global supone tener presente tanto su esfera o su área intelectual como la afectiva, la corporal o la psicomotriz. La escuela de expresión se inició en el año 69. Su fundadora fue Carme Aymerich. Ese año, 69, Carme Aymerich empezó a crear los primeros cursos de expresión, comunicación y creatividad. Esto fue un punto importante, un punto de inflexión realmente importante porque de alguna manera introdujo el cuerpo en la escuela. De alguna manera va a ser introduir el cos a l'escola. Pensad que en aquella época los niños, las niñas y los maestros iban a la escuela sin el cuerpo. Dejaban el cuerpo fuera, entraban solo con la palabra, con el verbo, con la palabra escrita, con el verbo, nunca a nivel corporal. El trabajo con el cuerpo no existía, el trabajo a través de los lenguajes artísticos tampoco se desarrollaba. Nosotros potenciamos que desde la escuela todo lo que tiene relación con los lenguajes artísticos, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el lenguaje corporal, no sea algo que se trabaje única y exclusivamente desde el área de la educación física, sino que se convierta en un eje transversal. Que esdevingui un eix transversal. Es decir, cómo podemos incorporar el trabajo del cuerpo, por ejemplo, en una clase de matemáticas, o cómo podemos incorporar el trabajo plástico en una clase de sociales, o el trabajo dramático en una clase de historia. A lo largo de estos 35 años han pasado más de 60.000 personas. Y esto realmente comporta un efecto multiplicador, porque estas 60.000 personas son formadores. Son personas que están trabajando con grupos de escuela regulada, con niños y niñas de educación infantil, primaria o secundaria. Para la escuela de expresión también es muy importante todo el ámbito de lo no formal, es decir, de la educación social, la educación de la calle. Creo que un aspecto importante de nuestro trabajo es como reconciliarnos con nuestra propia infancia, que es la parte de niño que tengo yo aquí dentro. Un educador, si no se encuentra con su propia infancia, no puede asumir su tarea de educador, ¿no? Me acuerdo hace como dos o tres años trabajando en Francia con un grupo de alumnos que eran profes, ¿no? Quitarse los zapatos. Pues yo no, yo soy profe. Yo no soy un niño. No me puedo quitar los zapatos. Y para nosotros es importantísimo quitarse los zapatos reales o los zapatos mentales, ¿no? Para reentrar dentro de un espacio de comunicación que es el espacio de comunicación de los niños y quizás de los animales también, que es la forma más, no diría más simple porque es algo bien complejo,
sino más directa de comunicación. Si desarrollamos solamente el individuo en el plano de lo verbal y de lo lógico, se sitúa en un 7% en algunos psicólogos de procesos cognitivos, mientras que si lo situamos en todos los procesos artísticos y lenguajes artísticos, cada paso de un lenguaje artístico a otro procede por un desarrollo de procesos cognitivos que beneficiarían no solamente a la integración del individuo, sino al desarrollo de todas las inteligencias. Son propuestas de muchos de los pensadores, sean filósofos, educadores, artistas, en pro de lo que ellos llaman el rescate de la naturaleza del hombre. Es decir, el hombre no es solo verbal, el hombre no es solamente lógico, sino el hombre es también pensamientos organizados con otra lógica, que es la lógica del inconsciente, con unos razonamientos muy cercanos al cuerpo, casi neurológicamente, que lo forman todos los lenguajes artísticos. Y aquí nos metemos justamente en el lado analógico del cerebro, nos metemos en el lado, en esa parte donde conectamos con la afectividad, con las emociones, con la sensibilidad, con el arte, con la intuición. Y siento que estas prácticas hacen que el ser humano pueda encontrar más su centro. No podemos estar en el centro si solo estamos desde la razón. No podemos estar en el centro si solo manejamos lo verbal. Lo verbal es importante y necesario, pero es tan importante y necesario también la otra parte. Y siento que manejar las dos áreas y fomentar nuestra área, que el área no verbal y el arte, es realmente permitir que el ser humano se acerque al centro de lo que es y al centro de sus potencialidades, que son ambas. Hay que hacer reconocer que tenemos muchas más posibilidades que nos imaginamos, que tenemos mucho más riquezas que lo que uno se cree. Eso es el punto fundamental, ¿no? Fundamental. Y después viene el tema de, bueno, si no soy profe de educación física, si soy profe de mates o de literatura, pues el cuerpo no se sabe muy bien dónde está. Entonces es importante este trabajo de reconciliación entre las distintas partes del ser humano o dimensiones del ser humano, no solo cabeza y cuerpo, sino dimensión afectiva, emocional, cognitiva, motriz, etcétera, etcétera, etcétera. Desarrollo corporal, o sea, situar el cuerpo dentro de la educación, situar el individuo en todos los lenguajes de la cultura, para el desarrollo de las múltiples inteligencias, sería como el plano de la cultura pedagógica de nuestra época. Podemos llamarlo ideal, podemos llamarlo utopía. Son los proyectos educativos de la UNESCO. Convivimos no solo con helechos, con rosales, con gatos, sino que también convivimos con personas. Ahora ya convivimos con máquinas, convivimos con estructuras, con organizaciones, precisamente en este mundo del tercer milenio. En este mundo del tercer milenio debemos llegar a armonizar muy bien las tecnologías más nuevas con las tecnologías más viejas, sobre todo en la comunicación no verbal. En la medida en que nosotros lo hagamos, las cosas nos irán mejor. Y la verdad es que aquellas comunidades con mucho riesgo, como los médicos, las enfermeras en departamentos de riesgo, las personas que están en el mundo empresarial en situaciones de mucho estrés y que han tenido que abandonar su actividad porque ese estrés se les ha hecho insoportable, han pasado un punto crítico y después han tenido que hacer terapia. Y la verdad es que ese tipo de terapias que se basan en el despliegue de las habilidades comunicativas verbales y no verbales son las terapias más exitosas. Todo el mundo lo dice. Esto es una terapia japonesa. Esto es una terapia japonesa, pero procede de China. En China se llamaba AMA y los japoneses la adaptaron y la convirtieron en lo que ahora se llama shiatsu. Es una técnica que se basa en la energía del cuerpo, que en Japón se llama ki.
El problema que tenemos es que en algunas partes del cuerpo esa energía la tenemos retenida y bueno, entonces causa una clase de problemas. Causa un tipus de problemas. En otras partes del cuerpo es posible que esa energía sea muy débil, como si esa energía no llegase y eso provoca un desequilibrio en el cuerpo. Estos puntos que hacemos en la terapia consisten en seguir el recorrido de los meridianos. Estos meridianos son como unos canales que funcionan por todo el cuerpo. Entonces realizas unas presiones, bien con los dedos, bien con las manos o bien con los puños. Depende de la persona y de las necesidades que tenga. Y eso hace que la energía se vaya reequilibrando. Mientras estás haciendo esta terapia te llegan cosas de la persona, aunque no te las haya explicado. Su cuerpo es como si hablase, ¿no? Te llega no solo a nivel físico, cómo está la persona a nivel físico, sus músculos, sino incluso cómo está a nivel emocional. Cómo está a nivel emocional incluso. Cuando la persona lo percibe en ella misma, se da cuenta que funciona, que va bien, cómo cambia, cómo se relaja, cómo toma conciencia de ella misma. En cierta manera es como si la persona cambiase, ya que funciona a nivel psicológico, a nivel emocional y a nivel físico. Es un cambio que la persona nota. No solo es una terapia física en la que te tocan y te queda relajado y bien, pero nada más. No. Esto es algo más, es más profundo que eso, porque funciona en estos centros, el físico, el emocional y el mental. La gente occidental, supongo que por desgracia, no somos conscientes de nuestro cuerpo, porque nunca nadie nos lo ha enseñado. En cambio, en Oriente, desde pequeños están acostumbrados a hacer tai chi, a hacer cosas con su cuerpo, a ser conscientes de su cuerpo. Y hoy en día en Japón, en China, este tipo de terapias son una cosa casera. Lo hacen en familia, entre ellos, como algo normal. En cambio aquí, hacer una terapia, darse un masaje, para nosotros es algo un poco raro. Hacer una terapia, hacer un masaje, para nosotros es una cosa una mica rara, ¿no? Realizamos muchas prácticas que llamamos sensopercepción, a veces sentados, a veces de pie. Nosotros lo tomamos como un momento, como si estuviéramos escuchando el cuerpo, reconociéndolo y abriendo sus potenciales sensibles y de movimiento hacia la danza de cada uno, digamos, hacia que cada uno pueda expresarse con más elementos y disfrute. Entonces son caminos en realidad de la conciencia corporal, pero también de los lenguajes verbales, se entrelazan. En nuestro trabajo de sensopercepción tomamos el aporte de varias fuentes de investigación de personas maravillosas que desde el siglo XIX han estado tomando y priorizando el lenguaje del cuerpo y el hacer consciente el cuerpo y el movimiento, y viceversa. La práctica que hicimos el otro día tiene como fuente el trabajo de Matthias Alexander, pero otro es Gerda Alexander, que creó la eutonía, y otro maestro, Moshe Feldenkrais, que creó el método Feldenkrais. Y Patricia Stokoe indagó en estas corrientes para encontrar caminos en que cada persona se pueda poner en contacto con sí mismo hacia el poder bailarse a sí mismo y no siempre formas codificadas por otras. Lo primitivo, casi siempre la gente se va a referir a pueblos lejanos, a Oceanía, África o algo. Pero hay que situar también algo que sería hasta más importante que esa primitividad lejana, que es la primitividad que llevamos en cada uno de nosotros. Es que desde el primer año que fui invitado a dictar cursos de verano, pensé en ver cómo ese cuerpo cultural que yo pensaba que era latinoamericano o de mi pequeña región de Maracaibo, Venezuela o algo, podía ser enseñado también a seres de otra cultura. Y comencé como a ver cuál era el efecto que podía tener una música percutiva en el tambor vivo con pasos de mi cultura caribeña para poder desinhibir el cuerpo y poder llegar a realizaciones más libres. El tambor
es uno de los instrumentos que va más directamente hacia el cerebro, más directamente hacia casi las neuronas, hacia las fibrillas musculares, sin pasar por los sistemas conscientes. Es como algo que va directamente al inconsciente. De manera que al sincronizar un ritmo común en un grupo, uno puede verdaderamente llevarlo a estados de más entusiasmo, de olvido incluso un poco de las formas conscientes. Incluso muchos de los alumnos hablan de que se les olvida de pensar, es decir, que hacen las cosas y no saben cómo las han hecho. Es decir, que ellos van descubriendo que el ritmo también es una instancia creativa muy fuerte. Una vez que comienza verdaderamente el tambor y comienza una especie de entusiasmo colectivo, uno ve que esos cuerpos que no podían hacerlo al comienzo se liberan completamente de toda censura, se desinhiben y comienza el cuerpo verdaderamente a funcionar de una manera rítmica, razonando con la propia inteligencia corporal y no con ninguna razón ni matemática de contar los ritmos o de tener en el pensamiento qué debo hacer con mi cuerpo. Ese ritmo muy continuo, el docente en expresión primitiva tiene que irlo trabajando hasta lograr como un entusiasmo y una comunicación muy directa entre todo lo percutivo y los cuerpos. Tiene que ser una continuidad para así irlo como acostumbrando a que el ritmo los deja llevar y los deja hacer muchas cosas. Una de las búsquedas a las cuales yo dirijo la actividad dentro de la música es a la posibilidad de que las personas puedan crear y puedan tener la experiencia de la creación musical y sonora, aún sin tener ningún tipo de conocimiento musical. Y pidiéndoles que hagan una exploración no convencional, que busquen maneras diferentes de producir sonoridades y cualidades de sonidos diferentes. Luego después les voy pidiendo que vayan organizando y haciendo secuencias con esas sonoridades que han conseguido, haciendo variaciones a partir de los parámetros sonoros, es decir, que produzcan los sonidos generando variaciones de altura, de intensidades, de dinámicas, de timbre. Y luego voy pidiéndoles que vayan creando frases, diciendo cosas. Es así como hacer pequeñas conversaciones en dúos, en tríos, donde cada quien busca decir algo y en lugar de usar la palabra, su medio de comunicación va a ser el sonido, va a ser en ese caso el instrumento musical que le va a producir la sonoridad. Y luego entonces se van creando grupos de manera que se vayan integrando en improvisaciones instrumentales. Generalmente busco que vayan incorporando el movimiento, inclusive en algunos casos que la sonoridad que se produce venga del movimiento del cuerpo, es decir, que el instrumento pase a ser una prolongación del cuerpo, es decir, y a su vez el sonido consecuencia de todo eso. O bien en algunos casos es la inversa, cuando comienzo con el instrumento la gente empieza a moverse y es muy lindo ver los resultados que se dan cuando el grupo logra sentir la cohesión, logra integrarse y comunicarse sin palabras, comunicarse con sonidos y con música y sentir además cuándo es el momento en que el grupo entero siente que se debe cerrar, que necesita cerrar y terminan cerrando la propuesta musical que han elaborado. Siento que es una práctica que permite que el ser humano se contacte a sí mismo, que el ser humano se descubra o se redescubra a sí mismo como una potencialidad, con todas las posibilidades de expresarse, de acercarse al otro ser humano, de crear, la posibilidad infinita de crear. Estamos muy a menudo atados por obligaciones sociales, familiares, laborales. En la vida hay muchísimas cosas que estamos obligados a hacer y reaccionamos de una manera o de otra porque es lo que toca. Lo interesante es que puede haber ocasiones en nuestra vida en que podemos desarrollar una manera de ser sin estas obligaciones y estas necesidades. Evidentemente, el taller de artes plásticas es un lugar muy bueno para poder experimentar este tipo de cosas, porque puedo inventar cosas espantosas, cosas peligrosas, ya que todo es ficción y no corremos el riesgo de poner en peligro a los vecinos, a los hijos, a los padres o a la gente de la calle.
à partir du moment où on est dans la fiction, où on ne cause pas, on ne risque pas de mettre en danger le voisin, ou nos enfants, ou nos parents, ou les gens dans la rue. Ça permet de, petit a petit, apprendre. Esto nos enseñará lentamente a escucharnos a nosotros mismos a otro nivel, al nivel de la intuición, al nivel de las emociones, y a confiar cada vez más en lo que somos, que generalmente es mucho más de lo que creemos, y a construir nuestra vida integrando precisamente estas otras dimensiones que normalmente tendemos a alejar porque no son eficaces, no son rentables, no son económicamente una fuente de beneficio. Tendance à laisser de côté, parce que ce n'est pas efficace, parce que ce n'est pas rentable, parce que ce n'est pas économiquement source de profit. Fins ara es pensava que el cervell donava ordres. Hasta ahora se creía que el cerebro daba órdenes al cuerpo, pero resulta que ahora el cuerpo está mostrando que también retroalimenta al cerebro. Entonces quizá pueda decirse desde la neurociencia, no desde técnicas de expresión corporal, que la razón se siente. Cualquier acto cognitivo tiene una huella corporal previa. Por lo tanto, un silogismo filosófico tiene un sentimiento. Y claro, esto nos interesa de manera que sea el cuerpo de la persona el que piense. Y pensar quiere decir escoger. Pensar quiere decir investigar. Focusing, en inglés, to focus, quiere decir enfocar con una cámara o con la atención. Es un método de autoconocimiento que fue generado por Gendling. Gendling es un discípulo de Carl Rogers de la Escuela de la Psicología Humanista. Él, como psicoterapeuta, vio que los clientes que narraban su problema de manera vivencial, por ejemplo, lo que tengo cuando veo a mi hombre es como una piedra. Las personas que narraban esto avanzaban más que las que lo analizaban. Lo que me pasa es que mi padre de pequeño me pegaba porque Freud decía... Entonces él determinó 6 pasos de esta técnica que consisten en enfocar, focus, la atención en lo profundo del cuerpo ante cualquier situación o problema. L'atenció en el profund del cos, davant de qualsevol situació o problema. Hem de trobar una ansa. Tenemos que encontrar un asidero que puede ser un sonido que yo tengo. Es org. Puede ser un movimiento, puede ser una expresión de dibujo y también podría ser una expresión verbal, pero simbólica. El título, ¿cuál es la novela que describiría lo que yo tengo? ¿Por qué? Porque el lenguaje simbólico, el no verbal, expresa mucho más directamente la vivencia que el lenguaje gramatical. Una de las formas para mí particularmente más sencillas de llegar aquí es el movimiento corporal o la expresión y el gesto. La cultura occidental no acaba de conocer del todo lo que pasa en nuestro interior. De hecho, el tipo de ciencia que hemos creado se basa en gran medida en lo visual y no en lo que sentimos. Entre otras cosas, porque se pensaba que era sospechoso. Pero claro, si resulta que los que estamos en esta sala hemos pasado una depresión y definimos qué hay por aquí dentro, eso puede ser tan ciencia como que se calcule la luz que tenemos en la sala. Por dentro somos tan inmensos en cuanto a matices que el focusing te ayuda a ser fotógrafo de tu propia vida en cada momento, con lo cual hayas más espacio dentro de ti para saber que el sentimiento o la sensación de rabia no te ocupa del todo. Yo tengo un poco de rabia aquí, pero a la vez puedo tener buen gusto o alegría, porque quiero salir o lo que sea. Disfrutar la presencia, disfrutar la relación posible con el espacio, disfrutar la relación posible con el otro. Podemos hacer un trabajo que es como inventar letras, inventar sonidos, inventar formas, inventar un alfabeto nuevo, ¿no? Desde el cuerpo y jugar de todas las maneras posibles con estas formas inventadas. Es hacernos un poco más conscientes de este aspecto fundamental de la vida, que no es comunicar para seducir, que no es comunicar para convencer, que no es comunicar para hacer un discurso, que no es comunicar para contar unas historias, sino que es comunicar en el sentido de estar presentes en común. Hay un autor francés bien famoso escribiendo sobre teatro, que es Antonin Artaud, que ha explicado muy bien y formulado muy bien esta idea de un teatro de poesía física y material, ¿no?
Y bueno, el título de la obra más famosa es El teatro y su doble, Le théâtre et son double, siglo XX, donde él intenta hacer toda una análisis de cómo ha evolucionado el teatro occidental y europeo desde estos últimos siglos en comparación con formas más antiguas de teatro en países como China, Japón, Bali, etc. Es decir, en Extremo Oriente. Y en estas tradiciones, no hay fronteras entre música, teatro, danza. Es que hay mucho más fluidez entre lo que nosotros llamamos los artes, bien separados. 2, no hay este peso de la psicología y de las representaciones mentales dentro de los artes, que es la enfermedad occidental por excelencia, ¿no? Y europea. 3, hay mucho colectivo, es decir, la base del trabajo no es el protagonista como tal, sino el colectivo, el coro, las formas griegas, es decir, el protagonista y más tarde el segundo, el deuteragonista, salen del coro, salen del grupo, no se caen del cielo así, ¿no? Y pues para nosotros, o por lo menos para mí, el espacio vivo del taller es el grupo, es el colectivo, como un organismo vivo, ¿no? Y todo lo individual solo existe dentro de esta situación de grupo. La idea es favorecer la amplificación y la apertura de los modos de percepción que tenemos. Ejemplo de la mirada, puedes trabajar con la mirada directa, ¿no? En relación con, por ejemplo, un compañero o una compañera, y también vas a trabajar con la percepción que tienes de los demás moviéndose a tu alrededor, ¿no? Puedes trabajar con distintos canales de percepción. Por ejemplo, entra una música y estás trabajando con alguien y hay objetos. Entonces tú te vas a conectar con la música, con el compañero y con el objeto, por ejemplo. Ya son 3 modos de comunicación o de percepción. Y desde cosas muy, muy, muy cotidianas, banales, simples, sencillas, podemos llegar a un punto que el cotidiano se va a percibir como muy, muy extraño, muy insólito. Eso vale para la visión, eso vale para todos los sentidos humanos, ¿no? Y percibir al otro, aquí entra un tema que a mí me importa muchísimo, percibir al otro como otro. No como mío, sino realmente como otro. Es decir, quizás te conozco muy bien, pero hay algo que nunca he visto y que cada vez lo veo por la primera vez, ¿no? Quizás se trata de reencontrarse con algo que los animales tienen muy bien. Reencontrar algo de nuestra propia animalidad o de nuestro propio estado de, no solo de animales, sino de vegetal, mineral, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene mucho que ver con este tema que tanto nos preocupa ahora de medio ambiente, ecología, respecto de la naturaleza, respecto de los equilibrios fundamentales, etcétera, etcétera, que es habitar el planeta, ¿no? ¿Cómo podemos compartir este espacio limitado que es la Tierra con tantos y tantos y tantos seres vivos? Intentamos trabajar con muchos materiales así naturales y simples, ¿no? Piedras, agua, sillas. Entonces has de respetar el agua, has de respetar la piedra, has de respetar las sillas, ¿no? No puedes hacer cualquier cosa. Y por supuesto, trabajando con los demás, trabajando con el otro, hay una exigencia de respeto del otro. Y mucho más cuando se trabaja con personas que tienen muchas fragilidades. Cuando he trabajado con comunidades indígenas que tienen diversas lenguas,
pero que desde el punto de vista de objetos culturales o artísticos son muy similares. Cuando esos grupos indígenas llegan a una ciudad, generalmente no se tratan en armonía, sino más bien producen frotes o violencias entre ellos. Un caso que pude verlo de cerca y en el cual pude ver lo que eso se proyectaba fue en San Cristóbal de las Casas, en México, con poblaciones indígenas que a causa de la guerrilla zapatista fueron situándose en San Cristóbal de las Casas y no vivían en armonía. Entonces eso se refleja en la violencia escolar o en la violencia entre los niños. La integración social tendría que hacerse recuperar el tejido social que se teje entre el cuerpo, la gestualidad, la palabra, la proximidad o lejanía en el cual esa cultura entiende la relación de un cuerpo a otro. No basta con crear una ley, no basta con decirle a las comunidades conscientemente vamos a unirnos o fundar un partido político para eso. Hay veces los partidos ayudan, pero no es eso lo que es propiamente la integración social. Hay un pensador como Hall que llega a decir que mientras no se investigue exactamente las gramáticas o códigos inconscientes de lo que él llama la cultura subyacente o primaria, es decir, la no verbal, lo que estamos estableciendo es la guerra, no la paz. Es decir, incluso no solamente conocer la gramática inconsciente de nuestra cultura, sino conocer también las gramáticas con las cuales las otras culturas también pueden pensarse, estudiarse y comprenderse. Hay gente marginalizada, hay jóvenes con muchas dificultades, delincuentes, drogadistas, hay presos, hay gente durmiendo por la calle, hay gente sin habitación, hay gente sin dinero, hay gente con discapacidades físicas o psíquicas y cada vez más, ¿no? Entonces nosotros, no solo digo yo, digo nosotros, porque somos muchos y mucho más que uno se cree, trabajando desde terapia, desde el arte, con, no digo para, sino que digo con, gente, entre comillas, diferente, gente diferente. Yo digo trabajando con los demás, los otros, o trabajando con el otro. El trabajo que he hecho durante 10 o 15 años con una compañía llamada en Francia Théâtre du Fil, Teatro del Hilo, era una propuesta de escuela de teatro dedicada a cualquier persona, entra quien quiere entrar, pero muy liada con el Ministerio de la Justicia en Francia y lo que se llama el Departamento de Protección Judicial de la Juventud. La propuesta es, estamos aquí para hacer teatro, para aprender teatro, para actuar, para hacer cosas muy concretas. Yo no me tomo en cuenta el hecho que seas drogadista, que seas eso o eso. Lo que tomo en cuenta es que estamos tú y yo trabajando dentro de un campo bien definido, que es el campo teatral. Intentamos actuar juntos, sea lo que sea, y cualquier sea la particularidad de cada uno. No es un trabajo específico para los presos, no es un trabajo específico para los delincuentes o para los no sé qué. No, es un trabajo de reencontrar las formas posibles de comunicación desde nuestras diferencias. Y para mí, por supuesto, el teatro es el campo más favorable para todo eso, porque es el espacio donde todo se puede compartir. El lenguaje no verbal tiene un papel muy importante en el sentido que estamos trabajando con personas que tienen una historia personal muy dura, con la escuela horrible, ¿no? Fracaso escolar, fracaso social, fracaso profesional, etc. Así que oficialmente con el lenguaje la cosa no va muy bien, con la escritura muy mal, con la autoestima muy mal, con la fachada social muy mal.
Entonces, ¿cómo reinventar, cómo recuperar la calidad de ser cuando hay tantos aspectos que son como heridas, lástimas, etc.? Pues aquí entra la dimensión tan simple de la relación no verbal, que es, hay un espacio, aquí puedes entrar o no, te puedes quedar al lado, pero no fuera, al lado, que también es una manera de estar presente, ¿no? O puedes entrar participando al juego, haciendo muy poco, hablando muy poco, no hay pruebas que dar, solo te pedimos estar presente. Y aquí entra el trabajo del tiempo, de la duración, porque la gente que está participando en el trabajo del Teatro du Fil se puede quedar 3 años, 4 años con nosotros. No 2 meses, no una semana. Puede ser un trabajo muy largo. No sé si tiene éxito al nivel oficial, público, social, o al nivel dinero. Tiene éxito al nivel humano porque es justo, punto. Justo significa, es una propuesta integrativa. Es una propuesta de trabajo que integra todas las dimensiones del ser humano al nivel individual como al nivel social. Se pueden montar obras bellísimas, sino que los códigos y las normas no son las normas oficiales, sino que son otras. Pero hay que desprenderse de los modelos de belleza oficiales, que son modelos brutales y que te duelen mucho, ¿no? que imponen cosas bien dolorosas y malas, ¿no? Puede que lo que haya caracterizado al siglo XX, sobre todo la segunda mitad, pero en general todo el siglo XX, principalmente a partir del despliegue de los medios de comunicación audiovisuales, sea el hecho de situar la imagen corporal en primer plano. Es decir, la entrada del cuerpo en los nuevos discursos de la sociedad. A mí me parece que tal vez este sea el dato más sobresaliente de la sociología de la comunicación del siglo XX. Nosotros somos seres fascinados por mirar y además tenemos la anatomía extraordinariamente preparada para mirar. Más que otros, pero hay otros primates a los que también les encantan las imágenes de televisión. Los chimpancés pueden entretenerse. La visión es muy compleja. Hay muchas áreas del cerebro implicadas. Se mueven muchas teclas, unas relacionadas con la percepción única y exclusiva de las sensaciones y la traslación en imagen. Otras son más racionales y después hay un gran montón que son estas mezcladas con el mundo emotivo y que son las que enganchan. Cuando vemos televisión, ni se diga, nadie busca ningún contenido en la televisión, busca llenar ese vacío cotidiano, que hay veces es porque hay que hacer un poco de ruido, hay que ver algo para no sentir el vacío y la soledad que esta sociedad nos ha otorgado. Pero sin embargo tenemos que pensar yo pienso en otros usos, y lo que pasa es que como no hay ningún esfuerzo ni ninguna lectura, las neuronas se adormecen. Está claro que debemos enseñar a leer estos nuevos tipos de mensaje, porque la verdad es que en muchos colegios, y siento tener que decirlo porque también debemos hacerlo nosotros en la universidad, este tipo de discursos aún no ha penetrado demasiado. Lo que ocurre con estos nuevos lenguajes es que lo transforman todo. No es que debamos adaptar los nuevos lenguajes a la escuela, sino que probablemente harán la escuela. Tienen que hacer la escuela de otra manera. El regalo de la comunicación yo lo entiendo en el sentido que la comunicación es muy importante, pero la naturaleza nos ha regalado un bagaje, nos ha traído al mundo con un bagaje, con una suma de habilidades que nos permiten resolver la mayoría de los problemas comunicativos que tengamos. La comunicación puede ser un regalo, pero también hace 4 días he pensado cómo titular los talleres míos el engaño de la comunicación. Las dos fórmulas se pueden
reflexionar, ¿no? La comunicación como regalo o la comunicación como engaño. Clar, això sí, Eso sí, claro. Ya existen las primeras formas, pero también existe en el momento en que te das cuenta de esto y aplicas la racionalidad. Puede ocurrir perfectamente. Y aplicas la racionalidad, pot pasar perfectamente. En todas las sociedades, desde que sabemos que las sociedades se han dotado de códigos especiales, siempre han ostentado el poder aquellos que han controlado los códigos. En realidad, todo el poder ha radicado siempre en el control de los códigos. Quien puede codificar, quien puede decodificar, y entonces, claro, el poder ha querido tener el control de los códigos, ya que para conservar este poder muy a menudo utiliza los códigos en su propio beneficio, que no siempre será en beneficio de aquellos a los que gobierna o al de los súbditos. Los sofistas, como Protágoras, decían, nosotros tenemos la técnica que nos permite de cambiar lo que parece justo en lo que parece falso, o lo que parece falso en lo que parece justo. Solo es cuestión de técnica. En día de hoy, el mejor ejemplo es la publicidad. Incluso recuerdo que la revista The Lancet, que es una revista de medicina muy importante del Reino Unido, recomendaba a los médicos que hiciesen teatro para después hacer teatro con sus pacientes. Ya sabemos que te cuesta ser amable, pero haz ver que lo eres. De todos modos, aquí nosotros deberíamos decir, ¿para el paciente qué? Això. Aquí, de tota manera, nosaltres hauríem de dir, pel pacient què? Si aquella persona es amable, aunque sea haciendo teatro, no seré yo quien diga que eso no le va bien. Puede que le vaya bien. Lo importante es que no se puede interpretar el acto mismo de comunicación sin tomar en cuenta cuál es nuestra relación con los códigos o sin tomar en cuenta cuál es la situación o el contexto de comunicación. Bueno, un ejemplo muy simple, ¿no? Lo que está pasando ahora. Yo te estoy hablando, aquí veo un micro, aquí veo la cámara, es el contexto de comunicación. Por supuesto, si nos vamos por la cafetería y hablando de manera libre, el contexto será muy diferente. Como aquí se trata de un trabajo de grabación y de televisión, el acto mismo de comunicación de aquí y ahora pues se va a recontextualizar por el trabajo de montaje y se va a presentar a otro público desconocido, y en este trabajo de coupé-collé, ¿cómo se llama? Eso, y de montaje, se puede cambiar absolutamente todo el sentido del acto de comunicación que está pasando aquí y ahora. Efectivamente, esto es así. El discurso audiovisual no es neutro, siempre es una interpretación. De todos modos, hemos intentado en esencia no traicionar todo aquello que estas personas tan amablemente nos han confiado. También esperamos que hayan pasado un buen rato y que todo lo que les hemos explicado les haya parecido interesante. Ser uno con toda cosa viva. Regresar en un feliz olvido de sí mismo al todo de la naturaleza. Este es el punto más alto de los pensamientos y de la alegría, cima sagrada. Alcanzo a menudo esta cima del Armin, pero basta un momento de reflexión para que caiga. Medito y entonces me encuentro solo, como ya lo estaba, en medio de los tormentos de mi condición mortal. Nunca hubiera puesto los pies en vuestra escuela. A vuestro lado me he convertido en una persona razonable. He aprendido a diferenciarme de verdad de todo lo que me rodea. Aquí estoy, aislado en medio de la belleza del mundo, expulsado del jardín de la naturaleza donde crecí y donde florecí. Sí, el hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando piensa.